tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa, de poder compartir su palabra, de poder reflexionar en lo que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Vamos a hablar sobre la oración. Como leímos ahorita en el pasaje de primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8, la oración. Y bueno, es que la oración es una parte esencial de la vida de todo cristiano. Es la manera en la que se consolida la relación que hay entre un creyente y nuestro Señor Jesucristo. La relación que hay como hijos con nuestro Padre. Es la manera en la que nuestra fe se alimenta, se fortalece y crece día con día. Y por eso es tan importante la oración. Dentro de la actividad de la iglesia, la oración siempre debe de estar presente. Y es parte de lo que vamos a reflexionar en esta tarde. Pablo le da a su discípulo Timoteo instrucciones en lo relativo al culto y exige que la oración de los cristianos incluya especialmente a las autoridades. Le encomienda a su hijo en la fe la tarea de que la iglesia de Éfeso recuerde la esencia de la iglesia de Cristo, es decir, su principal deber. Así que durante los próximos minutos les invito a que reflexionemos en esta breve porción de la palabra de Dios, 1 Timoteo 2, versículos del 1 al 8, para lo cual vamos a dividir en tres partes este pasaje. Primero vamos a hablar de 5 razones para orar por nuestros gobernantes o por nuestras autoridades. En versículos del 1 al 4. Los versículos 5 y 6 vamos a ver la importancia de la oración en el Evangelio. Y finalmente vamos a ver la misión del cristiano, versículos 7 y 8. Pero vamos a pedir la dirección de Dios en esta tarde para que Él sea quien nos hable y hable en nuestros corazones. Señor Todopoderoso, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en tu casa aquí nuevamente, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que sea tu Espíritu Santo quien hable en nuestros corazones, que podamos escuchar tu voz, Señor, que me utilices como un instrumento tuyo para poder transmitir el mensaje que tú tienes para mis hermanos en esta tarde, y sobre todo, Señor, que podamos ponerlo en práctica para que cada día podamos ser más agradables delante de ti, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, a quien le llama, cuando empezamos a leer esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, le llama verdadero hijo en la fe. Y ya en otras ocasiones hemos escuchado acerca de esa cercanía que había entre el apóstol Pablo y Timoteo. Él le llamaba hijo. Y realmente eran muy cercanos. Leyendo los comentarios sobre la vida de Timoteo, nos damos cuenta de que Timoteo realmente acompañó al apóstol Pablo durante buena parte de sus viajes misioneros. Estuvo presente mientras el apóstol Pablo escribía 6 de las cartas o de las epístolas que escribió el apóstol Pablo. Es decir, eran realmente muy cercanos. La relación entre Pablo y Timoteo debió haber sido demasiado cercana. Timoteo le acompañó en todos estos viajes, como les digo. En el capítulo 1 podemos leer que Pablo le pidió a Timoteo quedarse en Éfeso para corregir las falsas enseñanzas que se estaban propagando. Ahora Pablo le escribe a su hijo en la fe para instruirlo sobre las necesidades que tenía la iglesia de Éfeso. Y esa es la razón de esta carta de Pablo a Timoteo. Y siempre es bueno que entendamos un poquito el contexto cuando estudiamos una porción de la palabra. Y por eso es que hago toda esta introducción. Éfeso fue uno de los lugares donde Pablo había predicado y en donde había tenido una gran respuesta de la gente. Encontramos en el libro de Hechos, sin citar pasajes específicos, cómo Pablo predicó en Éfeso y se habla de una gran cantidad de personas que creyeron en el mensaje. Y seguramente el mensaje continuó propagándose y siguió creciendo la iglesia en este lugar. La iglesia de Éfeso era grande, pues había muchos creyentes.
Ahora, hay algo que tenemos que tener en cuenta. En aquellos tiempos no existían todavía templos o lugares dedicados para reuniones masivas de los cristianos, de los creyentes. Se reunían en las casas de los mismos creyentes. Fue hasta el año 200, por ahí dicen los comentaristas, que empezaron a construirse algunos, ya cuando el reino el imperio de Constantino empezó a florecer, empezaron a construirse lugares públicos, oficiales, donde se reunían los cristianos. Entonces, los cristianos en aquel tiempo se reunían en las casas, ahí seguramente tenían sus estudios bíblicos, reflexionaban, cantaban, alababan a Dios. Entonces, imagínense lo complicado que era, pues, supervisar que las enseñanzas que se estaban dando a la iglesia creciente fueran las correctas. Quienes hacían esto, pues se les llamaba ahí obispos o ancianos, y eran quienes estaban seguramente al frente de estos grupos donde se predicaba la palabra. Sin embargo, ninguno de estos había sido instruido formalmente, no habían asistido a un seminario, pues no existían todavía, ¿verdad? Entonces, pues sus enseñanzas eran en base a lo que ellos sabían, lo que habían escuchado de Pablo, lo que habían escuchado quizá de los apóstoles u otros discípulos, lo que ellos mismos habían reflexionado y aprendido en su estudio de la palabra, de lo que había del Antiguo Testamento en aquel momento. Entonces, pues de ahí que empezaron a surgir algunas enseñanzas erróneas, equivocadas acerca del Evangelio. Estos maestros no habían recibido una instrucción formal, como les decía, por lo que empezaron a surgir falsas enseñanzas, y este es el principal motivo de que Pablo haya encomendado a Timoteo permanecer en Éfeso y que ahora le escriba. Bien, empezamos ya el segundo capítulo de Timoteo, porque dentro de las oraciones, de nuestra oración, incluimos todo este tipo de acciones a las que se menciona aquí. Rogativas, que bueno, si buscamos la palabra rogativa en el diccionario, podemos ver que es acciones de gracias. Pues podríamos decir como acciones de gracias es algún gesto de gratitud a Dios por las bendiciones recibidas, y todo esto lo hacemos a través de la oración. Siempre que oramos, tenemos todas estas cosas en cuenta, tanto el agradecer a Dios las bendiciones que hemos recibido de Él, como pedirle por las necesidades que tenemos como iglesia, por las necesidades personales. Bien, de estos 4 términos, el segundo es el más amplio, definitivamente la oración. En todas sus formas debe ocupar un lugar central en el culto de adoración en la iglesia. No solamente la misión de interceder por todos los hombres delante de Dios. En el Antiguo Testamento, el sacerdote era quien se presentaba delante de Dios y ofrecía sacrificios a favor del pueblo. Lo sabemos bien por nuestro estudio, lo que ya hemos aprendido acerca del Antiguo Testamento, como los sacerdotes eran quienes se encargaban de interceder por el pueblo, de presentar sacrificios delante de Dios a favor del pueblo. Cuando vino nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo se ofreció a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados, convirtiéndose así en el sacerdote por excelencia. Sin embargo, también nosotros, al ser parte de su pueblo, también hemos recibido o se nos ha encomendado el papel de sacerdotes. Nosotros mismos también hemos sido sacerdotes, hemos sido hechos sacerdotes delante de Dios. Por lo tanto, nos toca a nosotros la tarea, la función de interceder por los demás delante de Dios. Y es por eso que Pablo le dice a Timoteo que es necesario que oremos por todos los hombres. Y lo dice en especial por las autoridades. ¿Sí? Dice los reyes, por todos los que están en eminencia, para que veamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Es el versículo 2.
Y bueno, si nos trasladamos a nuestro tiempo, pues ya no, por lo menos en nuestro país, no tenemos reyes, tenemos otro sistema de gobierno, tenemos a un presidente a nivel federal, a nivel estatal tenemos nuestros gobernadores, a nivel municipal son los presidentes municipales o alcaldes. Entonces debemos de orar por ellos. Pero no son las únicas autoridades que tenemos, porque nuestro sistema de gobierno está dividido en tres partes. Entonces también tenemos, eso es lo que es el poder ejecutivo, ¿verdad? También tenemos el poder legislativo, donde tenemos a nuestros senadores, representantes del pueblo, para tomar las decisiones, para emitir leyes, a los diputados a nivel federal, a nivel estatal también tenemos diputados. Entonces también debemos de orar por ellos. Y luego está el otro poder, que es el poder judicial. Entonces tendríamos que orar por los jueces, por los magistrados, todos estos que están en eminencia, es decir, que ocupan un cargo y que tienen autoridad y que tienen bajo su responsabilidad el cuidado o alguna función específica del gobierno. También es nuestra responsabilidad orar por ellos. El apóstol Pablo declara que se haga oración por los reyes y por todos los que están en eminencia. Esto es un ejemplo de benevolencia cristiana. Y leyendo entre los comentarios, porque algunos podrían decir, bueno, hay que orar por aquellos gobernantes que son buenos gobernantes, que hacen bien su trabajo y que lo hacen justamente y que lo hacen conforme a la voluntad de Dios. Pero si nos vamos al tiempo de Pablo, esta carta fue escrita alrededor del año 65 al 67 después de Cristo, tiempo en el que estaba Nerón, quien había ya encarcelado a Pablo y quien después persiguió a los cristianos. Y Pablo le está diciendo a la iglesia: oren por las autoridades. Es decir, como cristianos tenemos la responsabilidad de orar por nuestras autoridades, independientemente de cómo estén trabajando o qué estén haciendo. Nosotros debemos orar por ellos, ¿sí? Como hijos de Dios tenemos el deber de orar por nuestras autoridades, ya lo mencioné, por los secretarios, no mencioné esto, a quienes están al frente de las diferentes secretarías de nuestro gobierno, por los directores de otras instituciones que existen también. Sabemos que hay muchas cosas que no se están haciendo bien quizá en nuestro país, y ahora que se da más a través de las redes sociales y que se motiva a que nosotros como ciudadanos participemos opinando y lo hagamos activamente en el gobierno, pues nos enteramos más de qué es lo que está pasando, y mucha gente critica a través de las redes sociales y hasta pensamos que es parte de lo que debemos hacer, ¿no? Estar criticando y sí, señalando lo que no se hace bien. Pero nosotros como cristianos debemos hacerlo con respeto y siempre no olvidarnos de que debemos orar por nuestras autoridades. Es importante respetar y honrar a nuestras autoridades, independientemente de su desempeño, ideología política y o malas decisiones que se toman. A continuación analizaremos 5 razones para orar por nuestras autoridades. ¿Por qué? ¿Por qué es importante orar por ellos? Bueno, número 1, como lo dice el apóstol Pablo, para poder vivir quieta y reposadamente. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Que exista estabilidad y paz en nuestro entorno. Un ambiente que permita vivir conforme a la voluntad de Dios y en el que podamos servirle y sobre todo que podamos proclamar su palabra. Eso es importante porque siempre tenemos que orar por nuestras autoridades. Y hay otro pasaje que nos dice orar por la ciudad. También nos enseña la Biblia eso, orar por la paz de vuestras ciudades. Número 2, la segunda razón dice para que se nos permita vivir en santidad y dignidad, que podamos vivir de la manera en la que como cristianos hemos sido llamados a vivir. También por eso debemos de orar por nuestras autoridades. Número 3, dice porque es bueno y es agradable a Dios. Dice el versículo, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Nuestro objetivo como hijos de Dios debe de ser siempre hacer lo que es bueno y agradable delante de Él.
De hecho, para eso fuimos creados, ¿no? Nuestro fin principal, la razón por la cual existimos, por la que estamos aquí, es para glorificar a Dios, para gozar de Él para siempre. Entonces siempre debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Y aquí nos queda muy claro que es voluntad de Dios que oremos por todos los hombres y en especial por nuestras autoridades. Número 4. Para que las personas puedan ser salvas. Dice el versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que todos los hombres crean en Él. Y así debemos nosotros de sentirlo también y debemos orar por ellos. Al igual que Dios, nosotros debemos desear con todo nuestro corazón que las personas a nuestro alrededor alcancen la salvación que nosotros ya hemos alcanzado por gracia y misericordia de Dios. El propósito de la gracia salvadora de Dios consiste primero en que los hombres sean salvos. Y el 5, para que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad. Quinta razón. Y no solamente orar por eso, sino que participar activamente en poder proclamar la palabra de Dios para que muchos puedan llegar al conocimiento de esta verdad. Bien, vamos a la segunda parte del mensaje, los versículos 5 y 6. Vamos a hablar sobre la importancia de la oración en el Evangelio. Estos versículos 5 y 6 al parecer forman un paréntesis. Pablo no está hablando de la oración, pero se detiene o se interrumpe un poco el tema principal, que es el de la oración en la adoración cristiana, para decirnos algo de mucho mayor profundidad. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Aparecer esta frase, porque hay un solo Dios, formaba parte de un dicho, una declaración del pueblo judío desde la antigüedad. Hay un solo Dios. Y a esto Pablo le está agregando, y también hay un solo mediador, el cual es Jesucristo. Su insistencia en un solo Dios forma parte de la herencia del cristianismo que el cristianismo recibió del judaísmo. La posición de Cristo como un solo mediador entre Dios y los hombres no se declara en ninguna otra parte de los escritos paulinos, pero lo encontramos en otras porciones de la palabra, como por ejemplo en 1 de Juan 2:1, donde Cristo es identificado como nuestro abogado para con el Padre. Aún en nuestros días, cuando alguien tiene algún problema de tipo legal, pues todas las comunicaciones son a través de un abogado. El abogado es el que habla por ti, es el que te aconseja y el que te dice qué sí puedes decir y qué no puedes decir para no perjudicarte en tu proceso legal. De la misma manera, Dios ha puesto a nuestro Señor Jesucristo como un abogado que nos defiende delante de Dios, un abogado para con el Padre. Es hermoso saber que en la relación entre Dios y nosotros hay un mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba en Cristo en ese sacrificio expiatorio, un mediador que ha venido a romper esa separación que había entre Dios y el hombre. Y por eso la importancia de la oración. Así como Cristo es mediador, nosotros también debemos de ser mediadores entre todos los hombres y nuestro Dios a través de la oración. La tercera parte del mensaje, la misión del cristianismo, versículos 7 y 8. El apóstol Pablo, que fue constituido predicador y apóstol, como él mismo lo menciona ahí en el versículo 7, para proclamar este mensaje. Aquí se utiliza la palabra griega kerix, que significa predicador. Otro significado que podríamos sacar de esta palabra es pregonero o heraldo, o cualquiera que en voz alta reclama la atención pública hacia algo que debe de anunciar. Es decir,
llama la atención de los que están presentes para que escuchen y pongan atención. Y me acordé del otro día que estábamos en la reunión de planeación, que me decía Abby, háblales, diles que volteen, porque ella quería dar un anuncio. Entonces alguien tiene que alzar la voz, alguien tiene que levantar la voz y hacer que los demás volteen a ver y escuchen cuál es el mensaje que se tiene que decir. Y esa es la predicación, ese es el evangelio. Alguien tiene que levantar la voz delante de todos los hombres ante las cosas que se están haciendo, para que escuchen cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de ellos. No quedaba duda de que la misión de Pablo fue la de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y él hasta lo dice ahí en el versículo: verdad digo, no miento, yo fui encomendado para hacer esto. Y ahora en nuestros días no nos queda duda de que esa era la misión de Pablo. Y él la cumplió de la mejor manera posible. Sin embargo, no solo Pablo ha sido enviado como predicador, sino que cada uno de nosotros se nos ha conferido la responsabilidad de proclamar las buenas noticias de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos somos también enviados como mensajeros, como el apóstol Pablo. El otro oficio que Pablo se adjudica es el de apóstol. Esta palabra significa mensajero, con autoridad para actuar sobre un asunto particular en nombre de aquel que lo envió. Pablo así describe la obra a la que se sentía llamado por Dios, la de maestro de los gentiles en fe y en verdad. Y aquí viene a mi mente lo que sucedió la semana pasada, que fue la reunión del presbiterio allá en la ciudad de Durango. Y el consistorio pues nombra a un representante de la iglesia para que vaya y esté presente en la reunión del presbiterio, donde se van a tomar decisiones, acuerdos, y se le confiere autoridad a este delegado, que se nombró en este caso, se nombró el hermano Roberto Cruz. Se le tiene que extender, a mí como secretario me tocó extender una carta credencial que lo acredita como representante de la Iglesia del Divino Redentor para poder estar ahí presente y tomar decisiones o votar en las decisiones que se tomen. Y todo lo tiene que hacer en base a las necesidades de nuestra iglesia, a las necesidades que tiene el campo presbiterial. Bueno, de la misma manera, nosotros hemos sido enviados como mensajeros de Cristo para proclamar su palabra. Y nos ha sido conferida una autoridad especial, la de ser mensajeros de Cristo, así como el apóstol Pablo lo fue. Esto significa que debemos de cumplir con esa encomienda que se nos ha dado. Donde quiera que los creyentes se reúnan para adoración, los hombres deben dirigir la oración pública. En la iglesia primitiva los laicos también participaban. Lutero le llamaría el sacerdocio de todos los creyentes. El versículo 8 habla de levantar manos santas, sin ira ni contienda. Al parecer esta era una actitud que usaban tanto los judíos como otros pueblos en aquel tiempo, el de levantar las manos en señal de rendición. Hoy en día en lo que es la oratoria o el hablar en público, se habla de que esta es una señal de sinceridad. Cuando hablas y extiendes tus manos de esta manera, significa que estás siendo sincero, que no tienes nada que ocultar. Entonces, de alguna manera, el levantar las manos a mí me da esa idea. Cuando nos presentamos delante de Dios en oración, tenemos que descubrirnos por completo y decir: Señor, este soy yo. Tú me conoces. Tú conoces mis imperfecciones, conoces lo que hay en mi corazón. Pero yo vengo delante de ti rogándote, Señor, por mis necesidades y por las necesidades de nuestra nación, de nuestras autoridades, de todos los que están a nuestro alrededor. Ahora, no significa que siempre que oremos tengamos que levantar las manos.
no se refiere a la forma física en que teníamos que hacerlo, sino a la actitud de nuestro corazón, de tener esta sinceridad. Dice, sin ira ni contienda. Al parecer era alguna parte de la problemática que había en aquel tiempo en la iglesia de Éfeso. Al empezar a ver otras enseñanzas distintas, quizá empezó a ver algunos hermanos inconformes, algunos que empezaron a discutir porque no estaban de acuerdo en las nuevas enseñanzas. Entonces, por eso Pablo le dice a Timoteo, es importante que cuando oren, lo hagan con un corazón limpio, un corazón sincero, un corazón donde desechen toda esa ira. Tomemos con el corazón la exhortación, levantar manos santas, que como ya decía, no hace hincapié en la postura física, sino en la condición de la mente y el corazón, que simbolizan las manos santas, sin ira, sin contienda. Cristo nos exhortó a reconciliarnos con nuestro prójimo antes de ofrecer nuestra ofrenda en el altar. Entonces, cuando venimos y oramos y nos presentamos delante de Dios, no debemos de tener algún rencor o algún mal sentimiento en nuestro corazón contra nuestro hermano. Pablo instruye que quienes dirigen el culto público en el santuario deben hacerlo sin sentimientos de ira ni de desconfianza mutua. Y bueno, concluimos haciendo como una recapitulación de lo que escuchamos el día de hoy. Una de las partes más importantes de nuestra vida como creyentes es la oración, porque es la manera en la que fortalecemos nuestra fe y nuestra relación con Dios. Dentro de nuestras oraciones debemos incluir a todos los hombres en nuestro papel de intercesores, de mediadores, de sacerdotes de Dios, interceder por las demás personas. Y en especial por nuestras autoridades y por todos los que están en eminencia, tomarlos en cuenta. Y hacerlo con un corazón limpio, con manos santas, como le agrada a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.